¿Con base en qué van a tomar las decisiones? Está en inglés, no se preocupen, ahorita lo regreso y lo producimos si alguien tiene problemas para escucharlo. Pero ahorita observen actitudes, caras, posturas físicas, acercamientos o distanciamientos, de todo ese tipo de cosas que uno debe observar, véanlo. What makes you two different from each other? I used to not like letters, but now I like letters. I do not like letters at all. Lucy loved tomato sauce, and I do like it, but I don't love it as much as Lucy. Don't have the same. Our Arthur lives down the hill, and I live up the hill. No, I have smaller toes than Artie. Addy, I like scoosh and chips, and I like sushi. And they're different. He never stops talking. Voy a regresar, lo voy a ir parando poco a poco, porque a mí me da mucha ternura esto y es muy evidente lo que sucede a lo largo de la vida. Vamos. What makes you two different from La primera es, ¿qué los hace diferentes a ustedes, entre ustedes? Esa es la pregunta que hace el locutor. Vean la actitud de los niños, vean la expresión en sus ojos, vean la ternura. each other? I used to not like letters, but now I like letters. I do not. Vean la primera respuesta y vean cómo se vieron los niños. Lo que ustedes y yo podríamos pensar que son diferentes, no lo quiero decir, pero estoy seguro que es lo que diríamos. Pero siguieron pensando y dijo él, a mí no me gusta a mí no me gustaba tanto la lechuga, ahora ya me gusta mucho, y a la nena no le gusta la lechuga. Esa es una diferencia que tienen ellos. I don't like letters at all. Lucy loved tomato sauce, and I do like it, but I don't love it as much as Lucy. Aquí, vean, otro este es impresionante. Vean la carita de ternura de esta nena y ella. Es evidente dónde está esta chica. Vean dónde está sentada y vean la inmovilidad que tiene. Pero la diferencia es que a Lucy tiene gustos distintos de ella con relación a la sopa de tomate. Esa es la diferencia que tienen. No se fijaron ni en la silla de ruedas, ni en que no se puede mover, ni en que usa lentes. Don't have the same. Y los niños de la imagen previa, vean qué ternura. Dice, no somos iguales y piensan, no encuentran cuál es la diferencia entre ellos. No la encuentran. Ese Sais que suspira y no encuentran diferencia. Our Arthur lives down the hill, and I live up the hill. Y aquí la diferencia era que Arthur vivía What makes arriba de ella dice que Arthur vive arriba de la colina y Arthur abajo, y dice Arthur que no, que vive arriba. Esa es la diferencia, dónde vive Arthur, pero no económicamente, sino dónde en relación a una montaña, a una colina. Up the hill. No, I have smaller toes than Artie. Addy, I like. Y estos jovencitos, dice, la diferencia que tenemos es que yo tengo los dedos más pequeños que Artie. Addy, I like scoosh and chips, and I like sushi. Y aquí la diferencia es que a Diel no le gusta el sushi, a ella no le gusta el sushi y a la otra nena sí le gusta. Esa es la diferencia, pero vean la risa que les da, esa es la diferencia. No es el peso, no es el color de piel, no es el peinado, no es que use lentes. Es que a una le gusta el sushi y a otra. And they're different. She never stops talking. Y la diferencia entre ellos dos es que la niña que tiene las orejas de conejo nunca para de hablar. Esa es la diferencia. Jamás vieron religión, raza, forma de hablar, defectos físicos, alteraciones físicas, ¿no? Y esos son los niños. Esos son los niños.
que vamos a hablar ahora es sobre 100 pienso experimentos dentro de retos de 3 días y lo vamos a plantear desde esta óptica. Un ensayo académico. Esa fue la concepción que tengo y se las comparto porque cuando uno habla de ciencia, cree que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahorita en los retos y tienen un fundamento científico muy fuerte y lo vamos a demostrar o no, ustedes me dirán. Para darle otro giro, un giro lingüístico que tiene una razón de ser, yo lo planteo así como, vamos a explorar nuestro propósito desde la mirada en la emoción, la razón y la experiencia. ¿Qué tienen que ver con lo anterior? Bueno, la emoción es alguna cosa que nos provoca alteración en el ánimo, que puede ser buena o mala, y que además provoca algún cambio físico. Podemos verlo, por eso es que es una condición somática. O sea, hay datos físicos de que algo nos está pasando, bueno o malo. Esas expresiones son súper claras, estas son expresiones de emociones, susto, sorpresa, alegría, duda, súper alegría, incredulidad, etcétera. Es muy claro. Pero la manifestación física tiene un trasfondo fisiológico, hay cambios en la anatomía, pero además tienen un sustento neurológico. Por otro lado, pensar. Todos decimos, ¿pensamos o no pensamos? Bueno, pensable es cualquier cosa y todos pensamos, pero no todos razonamos. Esa es la gran diferencia, por eso es que me tengo razón. La diferencia entre razonar y pensar es que cuando razonamos nosotros reflexionamos y tomamos decisiones, es decir, hacemos un proceso lógico, vemos cuáles son los puntos de partida de los argumentos, vemos si tienen solidez, si son ciertos o no con relación a nuestra experiencia, y con base en eso vamos a decidir. Esa es la diferencia entre razonar y solamente pensar, porque cuando tomamos un vaso con agua pensamos, aunque aparentemente no pensamos, en efecto sí pensamos, pero son cosas que son exageradamente breves y no nos detenemos a considerarlo ni a ponderarlo. Aquí el punto es que los pensamientos, de la manera en que los expresemos, se vuelven libres, ya no los podemos controlar. Si yo lo emití, ya no lo puedo controlar. Y los efectos que pueda tener pueden ser buenos o pueden ser malos. Esa es la importancia de ponerse a reflexionar y tomar, de razonar antes de actuar, que a nosotros mucho nos cuesta, es normal. Por otro lado, experimentar. ¿Qué significa experimentar? Por un lado, la definición general es que es poner a prueba si lo que estamos pensando es cierto o no es cierto. Para ponerlo a prueba tenemos que tener ciertas consideraciones y cierto estándar para decir, bajo estas circunstancias esto sucede, bajo estas circunstancias esto no sucede. Y este ejemplo se los pongo porque me gusta mucho, se llama Jimmy, es un TikToker que se dedica exclusivamente a poner a prueba las cosas. Y aunque se ve muy chistoso y aunque parece muy informal, realmente tiene una metodología, está sistematizado lo que hace. Es el mismo experimento que va a comprobar bajo las mismas condiciones. Y vean. Ahora vamos a poner a prueba si son verdad estos 3 experimentos que me estuvieron pidiendo muchísimo. Este es para que hagas un globo con helio en tu casa, que pueda flotar tu globo. Simplemente vas a poner así un poco de vinagre, un poco de bicarbonato y listo, se va a inflar solo y ya tienes un globo que va a flotar. También vamos a poner a prueba si es verdad esto de que, bueno, obviamente si pones una tachuela y un globo se poncha, pero si pones muchas tachuelas no lo vas a poder tronar tan fácil. Y también pondremos a prueba esto de que si metes un globo con agua al microondas lo vas a inflar así súper rápido y súper fácil. Estos experimentos todos en menos de un minuto, ¿serán verdad? Bueno, pues pongámoslo a prueba. Puse varias tachuelas, acerqué el globo y sí, en efecto no se truena. Esto se debe a que la presión que se ejerce no radica en un solo punto, sino que se divide entre todas las tachuelas y por eso no se truena fácilmente. Para el siguiente puse vinagre, llené el globo con bicarbonato, los mezclé y wow, se infló súper rápido. Le hice un nudo, lo solté y no flotó. Después le puse agua a este globo, lo metí al microondas 40 segundos y sí se infló. Esto se debe a que el agua se evapora y el vapor ocupa más espacio, pero en cuanto se enfría regresa al estado líquido y a su tamaño normal. Se acabó el minuto, adiós. ¿Vieron qué sencillo es? Y muchas cosas que nos ponen en la televisión, en las noticias, en los informes, se da por hecho, pero no son ciertos. Hay que comprobar las cosas. Esa es la única forma de acceder realmente a lo que es cierto y a lo que no es cierto. No podemos hacerlo nada más porque nos parece o porque lo siento. Así no es. Y bueno, ¿y esto cómo se aplica a nuestra vida?
¿De qué va todo este rollo? Si se pueden quedar en ciencia y demás algo ajeno, ¿no? Esto es algo cotidiano. Vamos a ver. Primero, lo que nosotros creemos tienen diferentes bases. El punto es que a veces que creemos no es congruente con lo que vivimos. Y no escribí con la realidad, escribí con lo que vivimos. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí entramos en conflicto cuando valoramos si lo que creemos se corresponde con lo que estamos viviendo. Ese es el punto. Y eso nos pasa en diferentes etapas de la vida, sobre todo cuando crecemos, que nos convertimos de niños a adolescentes. Ahí es una crisis importantísima. Y después, y eso tiene razones hormonales y sociales, y después cuando vamos madurando vamos teniendo esa serie de crisis, vamos aprendiendo cosas y vamos poniendo en cuestionamiento cosas si de veras será cierto o no. Por otro lado, ¿qué es la verdad? Y aquí empieza el debrayamiento filosófico y social. La verdad es una posibilidad, y aquí se las pongo. Me refiero a que hay muchas definiciones. Aquí les pongo esta que me parece a mí que va para lo que estamos platicando. La verdad es lo que está de acuerdo entre lo que se dice, piensa y cree y lo real, es decir, lo que no se puede dudar. Primera pregunta, dentro de ustedes, dentro de ese grupo de personas que tienen la habilidad de vernos, ¿hay cosas de las que ustedes pueden estar absolutamente ciertos? Que no tienen ninguna duda de que eso está como ustedes se lo imaginan. Yo les voy a decir que tengo cosas muy ciertas. Por ejemplo, tengo cierto que el sol va a salir el día de mañana. Tengo cierto que hay un periodo de sol y hay un periodo de luz y un periodo de oscuridad durante la vida y que más o menos tienen la misma duración, 12 horas. Sé por seguro que durante todo el ciclo en que la Tierra gira alrededor del Sol va a haber diferentes estaciones. También tengo por seguro que las estaciones no siempre son iguales. A veces hay más lluvia, a veces hay menos lluvia, a veces hay más calor, a veces hay menos calor. Eso sí tengo por cierto. Pero no tengo por cierto cuántos años voy a vivir. No tengo por cierto qué va a pasar en el próximo segundo. No estoy seguro si se va a ir la luz. Tampoco estoy seguro si voy a tener la conexión de internet. Pero si yo dijera, si yo estoy seguro que tengo el internet y tal, yo creo que hay que tener cuidado porque estas aseveraciones que aparentemente son simples, no tengo internet y tal, empiezan a tomar una dimensión distinta cuando lo que afirmamos tiene que ver con las actitudes, con las voluntades, con nuestra acción con las demás personas. Por ejemplo, te prometo que llego a las 4 de la tarde. Lo aseguramos, dijimos que a las 4 de la tarde. Y si no son las 4, puede ser porque lo hicimos sin pensarlo, no reflexionamos. O puede ser porque somos malas personas, somos impuntuales, que queremos que llegar tarde es una gracia. Pero si se trata de operar a alguien, por ejemplo, estás programado a las 5 de la mañana o a las 7 de la noche o a la hora que sea. ¿Y qué tan cierto es eso? Yo puedo decir, sí, yo estoy comprometido al 100% y eso es cierto. Pero hay muchos imponderables que suceden a lo largo de la vida. De eso está hecha la vida, de imponderables. Entonces, habría que valorar las promesas que hacemos, las certezas que tenemos, para ver si tienen un sustento o no tienen un sustento. Ahora, esto todavía se pone más interesante. ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es la definición? Es muy interesante. La realidad es aquello que realmente existe y se desarrolla, contiene en sí mismo su propia esencia, sus propias leyes, así como los resultados de sus propias acciones de desarrollo. Lo leí textualmente, que antes no leo, pero me llama la atención esto, porque realidad es realmente lo que existe, ¿okay? Y se desarrolla. Y dentro de él tiene su esencia y sus propias leyes y resultados de su propia acción y desarrollo. ¿Okay? Un pensamiento sería una realidad. Una idea sería una realidad. El amor sería una realidad. El desamor sería una realidad. Según Kant, la realidad solo se puede entender como lo que produce la experiencia. Es diferente de lo que estamos hablando acá. Aquí sí tenemos dos visiones completamente distintas, porque en el postulado de arriba puede ser que las cosas existan, esté o no esté.
Pero el postulado debajo de Kant va a existir si yo lo experimento, si no lo existe. Y eso ya hace muy interesante la discusión. Exactamente así me quedé cuando leí las definiciones. Ay, hijo, ¿y eso qué es? Entonces hay que estar piense y piense y piense para ver de qué estamos hablando. Les voy a poner este ejemplo. Observen todo lo que sucede. No, 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 no. Es muy simpático. La pregunta es, ¿quién ganó la carrera? Si fueran ustedes los competidores y nada más vieran su carril, el papá el adulto que yo asumo que es el papá, porque tampoco sé si es el papá, pero el adulto que está ahí, pues a lo mejor no se da cuenta que el niño no se ha metido al agua. Y si fuera así, entonces la realidad, la verdad es lo que el niño vivió y el niño ganó. Pero si el adulto no estuviera concentrado en lo que está haciendo y está viendo a su competidor, se va a dar cuenta que hubo trampa. Nosotros tenemos un panorama distinto, porque lo estamos viendo desde afuera, vemos todo el fenómeno completo. Pero si fuéramos otro observador, como la nena que está en un extremo, o como alguien que de repente se da la vuelta y ve solamente el final, van a tener diferentes concepciones de lo que es la verdad, de lo que es la realidad. ¿Y cómo lidiamos con eso? ¿Cómo trabajamos con eso? De nueva cuenta, esto es mucho más complicado de lo que parece. Y me encanta la frase de Cantinflas, hijo, no, que muchacho. Sí, es muy complicado, pero eso no quiere decir que no sea ni imposible ni que no lo podamos trabajar. Pero vamos a reflexionar sobre esto. La chica del pelo rizado dice y afirma y tiene la certeza de que la luna no refleja la luz. Ella lo puede afirmar. La luna no refleja la luz. Y el joven del gorro anaranjado dice que la luna sí refleja la luz. Entonces, ¿quién de los dos tiene razón? Suponiendo que solamente fueran esas dos miradas. ¿Quién tiene razón? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién ve la realidad? Es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Exactamente, como decía este joven Keanu Reeves, está difícil, sí, por supuesto. Pero eso nos permite elaborar muchísimas cosas que van a favorecer cómo lo hacemos, cómo lo experimentamos. Y los invito a ver esta realidad. Ahorita el punto es que vean la actitud de la niña, vean lo que va a suceder y vean a los espectadores. Y ahorita les doy el contexto, pero vean lo que... Nosotros somos los espectadores externos. Nosotros sí vimos por varias cosas que nos ponen en antecedente y se los dejé a propósito. Había música alegre, había risas. Eso nos predispone a una situación que no va a ser seria, es algo más focoso. La segunda situación es que, si se dan cuenta, en las personas que no sabían qué sucedía, la reacción de ellas es de horror. Primero, cuando el soldado agrede a la chica, ¿no? Esa situación de por qué la agrede y demás. La segunda es cuando la chica le quita el seguro a la granada, porque uno empieza a encubrir qué va a suceder si le quitó el seguro, que va a ser picadillo el soldado. Cuando sale el supuesto cuerpo volando en la parte superior del baño, pues es impresionante. Aparte, si tú no sabes qué está sucediendo, te llevas un buen susto. Te llevas un buen susto porque estás viendo cómo vuela un ser humano. Cuando sale el soldado ya dices, ok, no es tan grave. Ahora, si somos observadores,
si nos percatamos bien de lo que sucede, podremos verlo de muchos enfoques. Primero, ¿por qué si las personas están viendo que agreden a una niña no se meten? Esa es la primera cosa. La segunda cosa, la actitud de la niña cuando le quita el seguro y que se los enseña, no parece de alguien que va a hacer una maldad, más bien parece que de alguien que va a hacer una broma. Tercer punto, observar. Si saben cómo funciona una granada, o por lo menos han visto en las películas, una granada en ese espacio no va a hacer que salga el techo volando, va a destruir toda la cabina. Y lo que encontraríamos nosotros primero son chorros de sangre, pedazos de hueso, pedazos de cerebro volando por todos lados, una masa informe también, y no queda ningún rastro del baño. Y por último, si el soldado realmente hubiera estado en esa situación, no hubiera salido sin una gota, un poco tiznado y entero. Ese es un escenario difícil de concebir. Así no sucede. Pero la experiencia que vivimos cada uno de nosotros en diferentes contextos es lo que va construyendo lo que pensamos que es realidad. Imagínense que si hubiéramos visto nada más esto durante unos 5 segundos, nos quedamos con una idea. El problema no es que nos quedemos con esa idea, porque bueno, no depende de nosotros el tiempo. El problema es que nos quedamos con esa idea, pero empezamos a elucubrar y empezamos a hacer cosas relacionadas con esto y empezamos a tomar decisiones cuando no sabíamos qué estaba pasando. Eso es súper común, súper común. Cuando tenemos una conversación con las personas, cuando tenemos una interacción con la familia, cuando vemos a nuestros pacientes, cuando vemos a nuestros compañeros de trabajo, solamente percibimos una partecita. Experimentamos una sola parte de la realidad, pero no sabemos el contexto, no sabemos por qué nos dijeron así, no sabemos qué es lo que traían atrás, no sabemos cuál era la historia, no sabemos nada, solamente tenemos una parte, es como ver la luna, donde sí refleja el sol y donde no lo refleja. Y nosotros podemos tomar decisiones que pueden ser muy dolorosas cuando no sabemos qué está pasando en realidad. De nuevo retomo el inicio, siento, pienso, experimento. Y les propongo esto. Hablemos del método científico. Eso es el método científico. Hablemos del método científico. Hablemos del método científico. Cito solito. Hablemos del método científico. Aquí en el reto, sí, aquí en el reto eso lo puede demostrar. Eso es el método científico. Observar. Preguntarnos. Investigar, leer, aprender. Darnos una posible respuesta. Poner a prueba esa respuesta. Analizar los resultados. Y llegar a conclusiones. Y eso precisamente es lo que estamos haciendo. ¿Se acuerdan que se llama sentir este reto? Bueno, sentir es emoción y tiene que ver con percepciones. Y uno de los más importantes es la observación. Y lo hacemos generalmente a través de nuestros sentidos. Y uno de los emblemáticos es el ojo. Lo segundo es pensar, es cuestionar, es ponderar las cosas, es ponerlas en una balanza. Y ese es un proceso lógico, que es el razonamiento que se da en esta cosa que parece de papel, pero no es papel, que se llama cerebro. Y de ahí tenemos nosotros la obligación de investigar, de leer, de hacernos llegar toda la información y procesarla para entonces responder al cuestionamiento, es decir, elaborar una respuesta, una hipótesis. Y esto nos va a dar por lo menos 3 posibilidades. Que lo que pensamos sí es cierto, o no es cierto, o no encontramos una respuesta. Y esto no nos debe desalentar, simplemente debemos reconsiderar si las pruebas que estamos haciendo, si la información que tenemos es suficiente. Y esto que parece tan elaborado es el método científico. Y lo vimos hace ratito con Jimmy, compongamos la prueba, es muy sencillo. Es tan sencillo que se nos olvida hacerlo. Y es tan importante que no lo aplicamos en nuestra vida diaria. Y es el método científico. Vamos a experimentar otra vez la realidad. Atención con esta nena.
Vean las características físicas y actitudinales de esta chica. Por otro lado, vean al público que está alrededor. Vean condiciones sociales, edades de los que están ahí, porque esto va a ser determinante para lo que sigue. Y después va a haber una segunda protagonista, van a ver las diferencias, nótenlas por favor. To you that I never do all the things you say they were never true in the games you play. You would always and always win. But I said fire to rain, and I feel us in your veins. Oh, it felt something like 'cause I knew that was the last time, Esto es terrible, terrible, y les voy a explicar por qué. Esta niña, de la misma edad que la otra niña, están en el mismo lugar, están en el mismo espacio físico, y los adultos de este experimento toman diferentes actitudes dependiendo del color de piel. Dependiendo del color de piel. No saben la historia, pero el color de piel les va a dar el pretexto para actuar de una u otra forma. Y lo pongo en el contexto con el primer video que vimos de los niños. Y vean que aquí la gran mayoría de los que interactúan son adultos. Entre que somos niños, ¿se acuerdan de la inocencia de esos niños? Los niños con lentes, la niña en silla de ruedas, los niños del suéter rojo que usaban lentes, los dos. La actitud era completamente distinta, era una inocencia, era una ingenuidad, era una ternura. Y no había barreras físicas. Las diferencias eran realmente poco importantes, pero son tan importantes que hacen que suceda esto. Vuélvanlo a ver, por favor. Y vean la diferencia, vean la actitud. Los adultos, ninguno le hizo caso a esta niña, ninguno, por su color de piel. Nada más por eso. to you that I never do all the things you say they were never true in the games you play. You would always and always win. But I said fire to rain, and I feel us in your veins. Oh, it felt something like 'cause I knew that was the last time, Qué difícil es y qué fuerte es esto. Imagínense, este es un ejemplo dramático que habla de color de piel. Pero esto mismo hacemos con creencias religiosas, con preferencias políticas, con situaciones sociales, con educación, con puestos de trabajo, con roles en esos puestos de trabajo, con responsabilidades dentro de la institución. Todo eso nos fue confirmando. No nacimos con esa diferencia, eso no es cierto. Nacimos y solo dijo en finales del siglo XVII, principios del XVIII, sus textos, que nacíamos prácticamente puros, que es la sociedad la que nos va permitiendo, es la sociedad la que nos va poniendo las cosas, es la sociedad la que nos va dando los valores. Ahora, la sociedad, cuando hablamos de sociedad, parece que hablamos de algo ajeno, de algo que no tiene que ver con nosotros, hablamos de algo macro, pero no. La sociedad se repite exactamente en nuestras familias. Nuestros grupos familiares son un ejemplo perfecto de esa sociedad macro. Nosotros somos microsociedades. Nuestro trabajo son microsociedades y representamos los mismos roles que venimos aprendiendo. Y eso se va aprendiendo. Y eso se va transmitiendo. Y eso se va difundiendo. Y entonces nos encontramos en un problema tremendo como lo que estamos viendo en el mundo en este momento. Esa falta de compromiso, esa relatividad de los valores, este mundo en donde todo es posible, en donde ya están utilizando una palabra que se llama romantizar la lectura, como si fuera malo leer.
O también dice que los libros solamente son para gente privilegiada por el amor de Dios. Imagínense a qué hemos llegado. Así no éramos cuando nacimos. Ninguno de ustedes ni yo éramos así cuando nacimos. Cuando nacimos éramos verdaderamente puros del alma. No teníamos complejos. No estábamos amargados. El mundo era una caja maravillosa, era una sorpresa. Y cada día nos traía algo diferente y nuevo y hermoso. No importaba cómo nos trataban en ese momento. Porque éramos inocentes. Porque éramos ingenuos, no teníamos experiencia. Y nos permitíamos disfrutar la vida tal cual era. No le poníamos peros a nuestra familia, ni a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ni a nuestros abuelos, ni a nuestra condición social. Simplemente vivíamos porque vivíamos ahí y no teníamos ningún otro conflicto. Y al paso de los años, nos vamos convirtiendo en eso. ¿Cuál es la hipótesis? Y esta hipótesis de trabajo la hemos venido elaborando, no crean que ahorita. Esto viene desde el primer seminario, cuando empezó la pandemia. Cuando nos preguntamos, por invitación del secretario, ¿qué vamos a hacer ahorita que nos enfrentamos a este desastre mundial? Y de las hipótesis que manejábamos, una de ellas, eran seminarios y se van a ir robusteciendo, era esto, por ejemplo, los retos y otras actividades de ciencia 7 contribuyen a la neurogénesis y a la formación de nuevas redes neuronales. Seguramente más de uno va a decir, no seas exagerado, pero se los voy a demostrar. Pero contribuyen a eso, neurogénesis y nuevas redes neuronales. Por un lado, eso está demostrado. Pero bueno, el punto es que a través de esta neurogénesis y estas nuevas redes neuronales, podemos mejorar la manera en que interpretamos lo que vivimos, es decir, mejoramos la realidad. Todo lo que vimos antes era para entender que la realidad al final de cuentas va a depender de cómo yo la interprete, eso va a ser mi realidad. Y lo que tengan mis creencias, voy a buscar que sean congruentes con eso, porque si no nos volvemos locos y normalmente buscamos que empate lo que queremos con lo que vemos. Y a veces nos cegamos y nos volvemos fanáticos, pero vamos con eso. El punto es que esta neurogénesis es real, se da bajo ciertas circunstancias, eso es un fenómeno normal de cuando estamos en la vida embrionaria, pero sucede después. Y se ha demostrado en pacientes que han sufrido accidentes y en otras condiciones. No es tan fácil, pero es posible y está demostrado. Y las nuevas redes neuronales se hacen de manera muy simple cuando ya somos adultos. Cuando somos jóvenes tenemos todas esas redes neuronales que ya vimos que pueden ser con muy buena información o con muy mala información. El punto es que si estamos creando estas nuevas redes neuronales que sirvan para bien. ¿Y cómo se crean? Para verlo. Pongámoslo a prueba, como decía Jimmy el TikToker. Cuéntanos esta historia de terror. Es un estudio que acaban de dar a conocer nuestros colegas en la Universidad de Texas en Austin, en donde a través de un escáner, que es esta resonancia magnética, ponen a los participantes a escuchar durante 15 horas podcast. Y a partir de su actividad cerebral y la forma en la que reaccionaban a ciertos contenidos, después le piden a la inteligencia artificial, ya alimentada con toda esta información, que prediga lo que están pensando. Y es algo que sí da miedo, claro que es tenebroso, claro que es asombroso, y hay que verlo efectivamente, como lo hemos platicado, como una navaja suiza. ¿Para qué nos serviría leernos la mente? Pues para una persona que tuvo una enfermedad, que tuvo un accidente, que tiene un tema cerebrovascular, que no puede hablar, y que ahora podamos entenderlo. Para personas que tienen algún tipo de déficit en el habla, pues qué interesante, qué increíble que podamos ahora hablar con ellos. ¿Cuál es el riesgo? Que ya no tengamos esta libertad, este derecho a pensar, ya no hablemos de libertad de expresión. Un interrogatorio con esto. No, pues ya el detector de mentiras se queda, bueno, en la prehistoria, o sea, como de cavernícolas. Y inclusive el tema ético, ¿no? De ¿por qué tenemos que defender si realmente sabemos lo que está pasando? Aquí lo interesante es que Kamala Harris se reúne ayer con los desarrolladores de inteligencia artificial y les dice, ustedes tienen una especie como de responsabilidad moral y no va por ahí, no es que tengamos que hablar y apelar a su buen corazón y a la ética, tienen que ponerles límites. Hay muchísimas cosas que podemos reflexionar sobre esto. Yo me quedo con las siguientes. Primero,
Está demostrado lo que veníamos pensando desde hace muchos años. Y no lo demostraron ahorita. Esto es un experimento ya más tranquilo, pero eso se ha venido haciendo desde por lo menos hace unos 10 años. Pero era muy difícil tomar evidencias. Ahora ya las resonancias magnéticas con la fisiología cerebral son mucho más accesibles, son más fáciles y menos caras. Entonces ya podemos demostrar que en efecto cuando estás bajo ciertos estímulos de manera constante, tu comportamiento se puede modificar. Ellos hablan de post-its, pero puede ser un anuncio de televisión que lo hemos vivido, puede ser un informe en las mañanas de un político, o puede ser la música que te guste, o puede ser la conversación con la gente. Todas esas experiencias te van modificando, te van reforzando lo que tú consideras. Ahora, no nos debe de espantar que digan ellos que te puede predecir tus actitudes. Por supuesto que no, de eso se trata todo lo que hacemos. Podemos predecir qué clase de niño vamos a tener, o de niña, si lo educamos de cierta manera, lo podemos predecir. O sea, no es difícil, no hay ningún truco. Si le dedicamos tiempo, si le damos amor, si estudiamos con él, si nos lo procuramos, si estamos al pendiente de las tareas, seguramente le va a ir bien. Pero si por el pretexto del trabajo no los vemos, o porque nos peleamos con la mamá, o con el papá, o con quien sea, pues ¿qué va a aprender el niño? Y si nosotros no leemos, el niño no va a leer. Y si nosotros no vemos cosas que nos alimenten el alma, pues el niño no va a tener, se va a llenar de basura. No es nuevo lo que es impresionante es que está demostrado. Entonces, ¿qué se hace con los retos? Es que todos los días tenemos información que si la sabemos utilizar va a favorecer, porque esos cambios de actitudes son formaciones de redes neuronales, así de sencillo. Si lo hacemos, si meditamos, si leemos, etcétera, etcétera, vamos a fortalecer y vamos a predecir qué queremos hacer que sea nuestra vida. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Y la voluntad se encuentra en la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué recomiendo yo para fortalecer la corteza prefrontal? La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Fortalezco mi voluntad poniéndome pequeños retos. Esta semana no como esto. Esta semana no voy a ver esta serie, solo voy a ver un capítulo. No voy a comprarme nada aquí, no me voy a meter más que tantos minutos en Instagram. Es decir, me voy educando mi corteza prefrontal, voy educando mi voluntad y soy capaz de llegar mucho más lejos en la vida. Ahora, esta educación de la voluntad, es decir, esta modificación de la corteza prefrontal, tiene que ver de nuevo con las redes neuronales. Y en cierto punto puede tener que ver con la neurogénesis, es decir, con la formación de nuevas neuronas, y está demostrado. Ahora, para llegar a eso se necesita un trabajo mucho más profundo, no es tan simple. Pero si lográramos nosotros fortalecer esas redes y crear otras nuevas redes neuronales, ya estaríamos del otro lado. Y es hacerlo de a poquito, de a poquito, de a poquito, porque tiene una explicación. Si nosotros ponemos tareas fáciles, es muy fácil que nos acostumbremos a triunfar. Y si nos estamos repitiendo constantemente ese triunfo, nos ponemos tareas más difíciles, ya estamos preparados para seguir triunfando, para seguir avanzando. Antes de concluir, les dejo esto para que... Cierto día, un burro le dijo al tigre: «El pasto es azul». El tigre respondió: «No, el pasto es verde». La discusión se calentó y los dos decidieron someterlo a un arbitraje, y para ello concurrieron ante el león, el rey de la selva. Y antes de llegar al claro del bosque, donde el león estaba sentado en su trono, el burro empezó a gritar: «¡Su Alteza! ¡Su Alteza! ¿Es cierto que el pasto es azul?». El león respondió: «Claro que sí, burro. Cierto, el pasto es azul». El burro se apresuró y le dijo al león: «El tigre no está de acuerdo conmigo y me contradice y molesta. Por favor, castígalo». El rey entonces declaró: «El tigre será castigado con 5 años de silencio». Entonces el burro saltó alegremente y siguió su camino contento y repitiendo: «El pasto es azul, el pasto es azul». El tigre aceptó su castigo, pero antes le preguntó al león: «Su Majestad, ¿por qué me ha castigado? Después de todo, el pasto es verde». El león respondió: «De hecho, tienes razón. El pasto es verde». El tigre preguntó: «Entonces, ¿por qué me castigas?». A lo que el león respondió:
Eso no tiene nada que ver con la pregunta de que si el pasto es azul o verde. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con un burro y encima venga a molestarme a mí con esa pregunta. La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático al que no le importa la verdad o la realidad, sino solo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo en discusiones que no tienen sentido. Hay personas que por mucha evidencia y pruebas que les presentemos, no están en la capacidad de comprender, y otras están cegadas por el ego, el odio y el resentimiento, y lo único que desean es tener la razón, aunque no la tengan. Recuerda, cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla. Tu paz y tranquilidad valen más. Y este video me gusta mucho porque a veces pensamos que el necio es el otro. Y nos molestamos porque el necio es el otro. Y no nos damos cuenta que muchas veces los necios somos nosotros. Y nos enfrascamos en poner nuestro punto de vista y queremos que lo que nosotros pensamos es la verdad, sea la verdad para todos. Y así no funciona. No funciona. Cuando hay gritos, cuando hay violencia, cuando hay imposición, ahí no hay verdad. Ahí no hay diálogo. Ahí no hay posibilidad de razonamiento. El diálogo, el razonamiento, la reflexión, son situaciones que se pueden dar bajo condiciones de igualdad. ¿Pero de qué igualdad me refiero? Me refiero a la igualdad de sentimientos, a la igualdad de escucha, a la igualdad de disposición para interactuar de manera civilizada, entre comillas, de manera humana, entre comillas, para poder escuchar sin juzgar, esperarnos a que acabe el argumento y entonces razonar, darnos ese tiempo para razonar qué está pasando. Hay situaciones evidentemente que son muy apremiantes y que tenemos que responder de manera decisiva y clara en un momento dado. No todas las situaciones son así, hay prioridades. ¿Y cuál sería un parámetro, un patrón de prioridad? Yo les invitaría a que pensaran en contextos. Por ejemplo, si están en el contexto laboral, en donde hay una necesidad sentida o real de un usuario, bueno, el contexto es que hay que servirle a ese usuario, hay que encontrar la mejor manera. Pero si al mismo tiempo están escuchando un podcast que les va a alimentar el alma y por eso no están atendiendo al usuario, entonces ya cambiamos nuestras prioridades y podemos ensalzarnos en la discusión entre qué es lo más importante, y lo más importante es a quién servimos. Si estamos en la casa y llegamos cansados y amablemente los que tienen la fortuna de tener hijos o los que tenemos esposas o los que son que viven con la familia y demás, les acercan una taza de café o les preguntan amablemente cómo les fue. Y nosotros, sin mediar, sin meditar, sin reflexionar, con la justificación de que venimos muy cansados de trabajar, somos agresivos y no, ahorita no me moleste. Ahorita no tengo tiempo. Imagínense el daño que le estamos haciendo a nuestra relación. Imagínense la falta de respeto que tuvimos con esa persona. Imagínense qué redes neuronales estamos construyendo alrededor de la violencia y el rechazo. ¿Qué podríamos esperar de eso? Pues que nos traten con la misma moneda. Y no tendremos ningún derecho de criticar ni de protestar, porque eso lo fundamos nosotros.
Bueno, y entonces, ¿qué procede? Con esta foto de Rajoy sacando de la lengua a todos. Bueno, a lo largo del reto tendrán la posibilidad de revisar, aprender, reaprender varias de las herramientas que se han expuesto para lograr cosas. Pero todo depende de ustedes. Y esas herramientas se las pongo como un homenaje, un reconocimiento y un agradecimiento a mis compañeros catedráticos. Y los pongo en el orden de aparición general en los seminarios. A Vero, a nuestra querida Vero, a Rosalí querida, a José Miguel, Rosalí querido, José Miguel querido. Les pedí esa foto porque cada uno de ellos tiene diferentes herramientas, que son las que conocemos, pero todos ellos conocen un montón de herramientas. Por eso es que no quise etiquetarlos. Porque más allá de la herramienta, más allá de lo que puedan conocer, son personas estupendas que se brindan y brindan sus conocimientos, su tiempo, su disposición a seguir una causa. ¿Y la causa cuál es? Son ustedes. Porque nuestro compromiso con el secretario es cómo podemos servirles a ustedes, a nuestros compañeros de trabajo. Y bueno, las herramientas que vienen son maravillosas, de verdad. Lo que me toca a mí es la parte introductoria, que antes trato de dar las bases científicas, definiciones, conceptos, historia, etcétera. Pero los que les van a dar las herramientas finas son ellos. Así es de que disfrútenlos, aprovechenlos, léanlos, escúchenlos y vuélvanos a leer y vuélvanos a escuchar y vean todo lo que se hace en Censa 37, porque al final de cuentas, si lo usamos bien, nos va a servir no solamente para el trabajo, nos va a servir para la vida como me ha servido a mí personalmente. Muchas gracias, compañeros catedráticos. Bueno, pues ustedes tienen la respuesta y la posibilidad. Desde el punto de vista metodológico, yo estoy tranquilo porque demostramos nuestro postulado que estas cosas sí sirven para mejorar la calidad de la vida. Y les dejo dos posibilidades de respuesta. Una que dicen que es de Lao Tse, que dice que en el centro de ti tienes toda la respuesta. Tú sabes todo en el centro de tuyo, dentro de ti. Y la otra es que te apoyes en Dios, ¿no? Yo y miles y millones de personas hacemos un sincretismo de ambas y yo creo que las respuestas están dentro de nosotros porque Dios las puso ahí y Dios también está ahí dentro de nosotros. Dejo esto. No todos tenemos oportunidades. No todos vivimos para siempre. No todos estamos aquí todo el tiempo. Hoy tuvimos esta oportunidad. La agradezcamos. Hoy pudimos tener el chance de estresarnos. La agradezcamos por esa oportunidad. Hoy tuvimos el chance de enfermarnos. La agradezcamos por esa oportunidad. Porque hay gente que ya no. Bueno, antes del final, quiero agradecer de nueva cuenta a nuestro secretario general, porque gracias al convenio que firmamos con él hace ya un par de años, la Asociación Mexicana de Quemaduras, de la cual soy presidente, vamos a tener nuestro Congreso Internacional en la ciudad de Puebla del 24 al 27 de mayo. Y parte del convenio es que Censa 37, es decir, el secretario José Martín Cano Martínez, nos va a apoyar y el costo virtual del Congreso para todos los trabajadores, las y los trabajadores de ISAPEC es 1,500 pesos, lo cual es ridículamente barato. Lo único que tienen que poner cuando hagan su pago es descuento por Censa 37 para nosotros poderlo contabilizar. La verdad es que es una magnífica oportunidad para que aprendan, para que convivan, para que sepan que compañeros de Censa 37 como su servidor, somos líderes mundiales en el campo de las quemaduras. Y eso para todos, no para mí, para todos, debe ser motivo. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias al licenciado Lira. Muchas gracias, Vic, a todos los que están allá atrás de cámaras, por su apoyo, por su tiempo, por su cariño, por su dedicación, por sus orientaciones. Gracias por los comentarios, de verdad que son muy bonitos. Se los agradezco muchísimo. Y bueno, aquí terminamos. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, excelente tema.
desde una mirada de la emoción, la razón y la experiencia. Y es como debemos trabajar en ese sentido. Como dices tú, ya nos pusiste la base científica y los demás colaboradores, los demás catedráticos nos pondrán otro tema. Oye, nada más para comentarte, ¿dónde te pueden encontrar para el Congreso? ¿Algunas redes sociales o en la Asociación Mexicana de Quemaduras? Sí, y de hecho a través de nuestro Facebook de la Secretaría de Ciencia 37, ahí estamos poniendo la información también, lo estamos compartiendo. Ahí vienen los datos y los pueden consultar sin ningún problema. Y si no, también en mi página de Facebook, Bosco Alex, o en la página de la Asociación Mexicana de Quemaduras, que es la oficial de la Asociación Mexicana de Quemaduras. Ahí vienen los links, ahí vienen toda la información. Realmente está muy, muy padre. Y las puertas están abiertas para todos, para todos, para todos. La plataforma va a estar disponible de manera sincrónica y asincrónica. A los que no son miembros de la Asociación Mexicana de Quemaduras, va a estar durante un mes de manera asincrónica, lo pueden ver cuando tengan tiempo. A los que son socios, pues lo tienen durante un año. Y nada más para que sepan lo que hemos llegado a través de Censa 37, nos están viendo alrededor de por lo menos 1,000 y fracción personas cada mes en las sesiones, usando la plataforma con el apoyo del secretario. Y llegamos a toda Latinoamérica y a varios países de Europa. Nuestra voz se escucha y la voz de ustedes se escucha allá, sus comentarios se escuchan allá. Y eso nos permite el acercamiento. Si alguien quiere conocer X hospital, pues hay forma de hacerlo. Y eso es porque podemos trabajar en conjunto, porque estamos para hacer.